¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de En Guardia. Como saben, este programa se dedica a hablar de las amenazas contra nuestra nación y civilización. Y en ese sentido ya se hablaron en programas anteriores sobre problemas, sobre todo morales y culturales, sobre qué tipo de cultura y nación es en la que queremos vivir. Uno donde sobrevive el más fuerte o donde justamente hay una vocación por proteger al indefenso. En ese sentido, en el Ecuador ya se está debatiendo la eutanasia. Salió incluso en el portal Primicias como la persona del año, una señora que está pidiendo que la maten. Hay que decir las cosas por su nombre. Lo quieren suavizar, hablar de un suicidio asistido, pero en realidad lo que están pidiendo es que la maten. No que se muera, sino que un médico que juró salvar vidas sea quien ponga fin a la suya. En ese sentido, tenemos hoy en pantalla a Luli Maldonado. Ella es abogada y es directora de Dignidad y Derecho, que se dedica a hablar de temas de derechos humanos, a hacer labor, sobre todo en materia legislativa, para que vivamos en una nación donde las leyes protegen la vida y no la vulneran. Bienvenida, Luli. Hola Mamela, muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar esta mañana contigo y abierta para todo lo que queremos conversar hoy sobre este tema tan delicado. Más bien, muchas gracias por estar aquí. Ahora, comencemos por justamente lo sensible, porque es un tema ciertamente sensible. Y es la pregunta de hoy. Si la eutanasia es compasión, se usa mucho el discurso del dolor que sufren las personas para poner fin a su vida. Pero realmente pensemos en nuestras propias familias. Si es que alguien sufre dolor, ¿el remedio que tenemos es matarlo o compasión es estar a su lado? ¿Qué nos puedes decir antes? Yo creo que existe mucha confusión y la gente realmente no entiende lo que es la eutanasia. He podido constatar que hay mucha confusión entre lo que es la eutanasia y la sedación paliativa, por ejemplo, que son dos conceptos totalmente diferentes, uno prohibido y otro permitido, no solamente desde el punto de vista legal, sino desde la ética médica y desde todos los principios que buscan los médicos justamente garantizar cuando atienden a un paciente. Entonces, quizás comenzar aclarando los conceptos. La eutanasia es cualquier acto u omisión que tenga como objetivo provocar la muerte de un ser humano de forma prematura con el objeto de eliminar el sufrimiento y el dolor. Aquí una primera aclaración, esto es algo irreal, no se elimina el sufrimiento y el dolor, se acaba con la persona. De hecho, inclusive el procedimiento de eutanasia en muchos casos puede demorar más de 4 días, con lo cual no le podemos garantizar a la persona que morirá inmediatamente y que va a estar privada del dolor. Y además no podemos dejar de lado también el sufrimiento de las personas que le acompañan, de sus familiares cercanos, o sea, a quién le endosamos ese sufrimiento, porque con la muerte no se va a acabar ese sufrimiento. Por otro lado, también está el suicidio asistido, que es cuando se le ayuda a la persona a quitarse por sí misma la vida, y evidentemente también se trata de un suicidio, entonces tampoco estamos acabando con el sufrimiento incluso emocional o la carga emocional que tiene esa persona. Y la sedación paliativa, que a diferencia de los otros dos conceptos, lo que quiere es básicamente ir reduciendo la conciencia del paciente para que no padezca ahí sí el sufrimiento y que permitir que la muerte llegue por la progresión de la enfermedad en sí. Es decir, no le estamos ayudando a matar, no le estamos matando a la persona, lo que estamos permitiendo es que la muerte llegue naturalmente, pero eso sí, disminuyendo el estado de conciencia de la persona para que ahí sí no tenga sufrimiento. Entonces, por eso es importante distinguir estos conceptos y además aclarar que no todo acto constituye eutanasia. Por ejemplo, eh, eutanasia en sí significa privarle a una persona, por ejemplo, de los cuidados mínimos necesarios, que son alimentación, hidratación, limpieza y una vía aérea permeable. Esos son los 4 cuidados mínimos necesarios que necesita todo ser humano, una planta, un animalito, todos necesitan recibir comida y hidratación, evidentemente hasta que el cuerpo resista, porque si el cuerpo rechaza ya no hay mucho por hacer y simplemente, como les digo, hay que sedarle para que pueda disminuir el dolor o la angustia que puede significar el no recibir estos cuidados. Pero lo que se debe garantizar es que si esta persona tenga estos cuidados mínimos necesarios. Por otro lado, también eutanasia es inyectarle, por ejemplo, una inyección o darle un medicamento con el objeto de matarle. Entonces, a una persona, por ejemplo, que tiene dificultad o que no le funcionan las vías respiratorias o el corazón
y le estamos dando una medicación para hacer que artificialmente funcionen estos órganos vitales, ahí no le estamos, digamos, matando, lo que estamos es prolongando su agonía innecesariamente, que también es un acto sancionado y que se conoce como distanancia o encarnizamiento terapéutico, que también está sancionado y prohibido incluso por la ética médica. Entonces, es muy importante, Mamela, distinguir estos conceptos porque hay mucha confusión. De hecho, la sola petición de Paula Rondaña en su demanda es confusa porque no se llega a entender qué es lo que realmente quiere. Ya con las declaraciones que se han dado con posterioridad se llega a comprender que lo que ella busca es que se le ayude a morir a través de una inyección letal, entiendo, o una medicación. Pero no está claro su demanda, su petición, porque en mi percepción ella podía haber iniciado, por ejemplo, una acción para que se le garantice que no sea objeto de una distanasia o un encarnizamiento terapéutico, si es que esa era su situación. Evidentemente no conocemos la historia clínica, las particularidades de su caso puntual para conocer cuál es la situación médica de ella, pero parecería ser que aquí estamos frente a un caso de encarnecimiento terapéutico y que lo que ella estaba pidiendo es que le dejen morir, eso sí, cuando su enfermedad lo produzca la muerte de una manera digna. Y eso es un tema totalmente diferente a lo que se trataría de conseguir con el reconocimiento de la eutanasia. Muchísimas gracias por esos conceptos tan importantes para entender una temática tan delicada que, como dice, no es claro lo que se pide y también incluso no se le ha brindado posiblemente a la paciente todas las posibilidades que tiene. Cuando se dio este debate en España, por ejemplo, el partido Vox lo que pedía era cuidados paliativos, es decir, acompañar a esa persona. Y desde el punto de vista penal, que ya vamos a entrar, sabemos que en el Ecuador el problema principal que tenemos es la inseguridad y sobre todo la criminalidad. Sabemos que, por ejemplo, en la justicia indígena, incluso se pone fin a la vida de las personas, se los quema, se los azota, etcétera. Pero como nación, a nivel jurídico, nosotros no tenemos pena de muerte ni para el ladrón, ni para el violador, ni para el asesino. Sin embargo, están pidiendo matar a pacientes con dolor. Entonces, ¿cuál sería el impacto jurídico si pedimos la muerte ni siquiera como castigo, sino como un alivio? ¿Cuál es el problema legal ahí? Existen varios problemas. El principal tal vez el donde se debe centrar nuestro análisis es entender qué es la dignidad humana. Porque cuando nosotros hablamos de eutanasia, parecería ser que estamos relativizando el concepto de dignidad humana, haciendo que una persona sea digna si, por ejemplo, no padece una discapacidad, si no padece una enfermedad. Entonces está haciendo una categoría de las personas que merecen vivir y las que no merecen vivir, y eso no es así. Entonces, los derechos humanos protegen a todas las personas justamente por su dignidad, porque son personas y tienen derecho a una protección especial. Entonces, el rato que hacemos esta categorización, estamos quitándoles, como les digo, el valor de las personas que sufren, por ejemplo, discapacidad o enfermedades terminales o enfermedades crónicas. Y eso es gravísimo. Ya se ha visto, como tú bien mencionas, en distintos países donde se ha abierto la posibilidad de la eutanasia, cómo se ha generado una pendiente resbaladiza. Y hoy por hoy, inclusive, los que más se oponen a la eutanasia son justamente las organizaciones que protegen a las personas con discapacidad. Porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué se genera? Es que, por ejemplo, luego le estamos dando al Estado vías más económicas, más efectivas, digamos, si es que podemos usar un concepto, pero con unas comillas bien grandes, aunque alguien me decía que no hay que usar comillas con las manos, pero a veces no es necesario. Pero es darle al Estado la posibilidad de que en lugar de invertir en investigar, en tratar estas enfermedades graves, incurables, estas discapacidades, utilice la vía fácil, que es eliminar a estas personas que son una carga para el Estado. Es demás, eso es lo que estamos viendo. O sea, hoy por hoy en países como Holanda, en Bélgica, algo que se reclamaba como un acto voluntario, como algo que la persona estaba en capacidad de decidir, hoy no existe. Hoy son los médicos, los hospitales, el Estado, quien decide a quién ayuda y quién no ayuda. Tenemos, por ejemplo, un caso en Canadá de Roger Felly, quien él tuvo que grabar sus conversaciones, parece que era abogado. Él grababa sus conversaciones con los médicos
porque él sentía que le estaban obligando a solicitar la eutanasia. Tenía en sus grabaciones conversaciones como que el médico le decía, usted sabe que estar aquí le cuesta 1.500 dólares canadienses el día. O sea, obviamente, ¿no? Para una persona que tiene que tomar una decisión y peor para los que no tienen recursos, ¿qué le estamos diciendo? Vea, usted tiene que morirse porque el Estado o la compañía de seguros o su familia no tiene los recursos para poder ayudarle. Entonces, es gravísimo. Hoy por hoy, como les digo, hay cientos de casos. Estamos hablando más de un 57% en el caso de Bélgica, de un 54% en los Estados Unidos de casos en los que las personas no quieren morir, pero no se les ofrece otra alternativa, entonces se ven obligados a permitir que se les practique la eutanasia. ¿De qué voluntad estamos hablando? Es que aquí hay una confusión de conceptos tan grande entre lo que significan los actos voluntarios, lo que significa la dignidad humana. Un principio en derecho básico es que para que un acto voluntario sea válido, tiene que ser libre de vicios, libre, que no debe ser forzado. Una persona, yo me pregunto, una persona que siente que es una carga para su familia, que no tiene los recursos, o sea, una persona que no tiene, no sé, incluso las condiciones físicas para poder tomar una decisión, como por ejemplo los enfermos mentales, está dando un acto voluntario, está realmente actuando voluntariamente el momento que solicita la eutanasia. Para mí es evidente que no. No es evidente porque está coercionada por la situación que está viviendo, sea por la pobreza, sea por su condición médica. Entonces, es gravísimo. Estamos quitándole en realidad a las personas su derecho a tener una vida que no implica solamente el no tener enfermedades. De hecho, las enfermedades, la muerte son condiciones naturales e inherentes al ser humano. Todos podemos enfermarnos, todos nos vamos a morir. O sea, es algo que no, nadie puede evitar. Entonces, ¿qué es lo que nos exige el derecho? ¿Qué nos exigen los derechos humanos? Es que esas personas que se encuentran en esas situaciones estén debidamente acompañadas, como tú bien decías, sea por los cuidados paliativos, que no son solamente médicos, son psicológicos, espirituales, de familiares, es decir, que esa persona tenga un acompañamiento hasta el último día de sus vidas, que se pueda despedir de sus seres queridos, en fin, o sea, una serie de garantías que le permitan a esa persona morir ahí sí dignamente, tratada como persona, no como un objeto desechable que puede ser descartado si ya no cumple las condiciones para hacer vivir, entre comillas, nuevamente dignamente, ¿no? O sea, es realmente grave. Y además, que es lo que yo siempre denuncio, justo hice un artículo hace poco tiempo de eso, que no nos damos cuenta que hoy estamos reclamando algo que el día de mañana nos puede afectar directamente. O sea, no podemos reconocer como un derecho algo que por lógica va en contra del derecho a la vida, que es lo que se tiene que garantizar, pero que además el día de mañana nos puede afectar a todos. O sea, ¿qué pasa tú, Mamela, si el día de mañana no estás en la capacidad de dar tu voluntad o de decir qué quieres de tu vida y alguien más va a decidir por ti y el Estado decide, no, a ella le voy a matar, a ella le voy a eutanasiar? Y a los mismos que están pidiendo ahora, ellos no saben en qué lugar van a estar el día de mañana. La vida y la muerte, la enfermedad no está en nuestras manos y eso la gente tiene que entender. Es muy importante esto que nos cuentas y aunque suena fuerte el término descartar y desechar, recordemos un ejemplo de futuro distópico en Futurama que había las cabinas de suicidio que la gente entraba y les mataban de una infinidad de maneras. Entonces siempre se comienza con la caricatura, con el retrato de un futuro posible y luego se vuelve el presente. Y me gusta mucho que Luli, para quienes recién se conectan, nuestra invitada, Luli Maldonado, ella está a cargo de Dignidad y Derecho, que aborda temas, como su nombre lo indica, de derechos humanos, sobre todo a nivel legislativo, porque nuestros legisladores, imagínense ustedes, queridos ecuatorianos, con toda la inseguridad que hay, con todas las matanzas que hay, que pretendan pasar una ley para matar enfermos. Sabemos que faltan recursos en nuestros hospitales, sabemos que falta seguridad en las calles. ¿Queremos realmente que la justicia se dedique a eliminar pacientes? ¿Queremos realmente que los doctores sean, como los dicen vulgarmente, matasanos? ¿Y qué pasa si a nosotros nos sucede algún día? Hubo un caso muy lamentable en Canadá, perdón, la costumbre, en Francia. Él se llamaba Vincent. Vincent estaba postrado, no se podía mover, tampoco podía hablar, pero sí podía llorar. Su esposa pidió que le apliquen la eutanasia. Como en Francia no es legal la eutanasia,
lo que hicieron fue matarlo de hambre. Durante días no podía comer, no podía beber. Sus padres, ambos católicos, pidieron salvar la vida de su hijo y los trataron como unos fanáticos, como unos radicales, y que justamente que por su fe, y tristemente perdieron la lucha en los tribunales. Es decir, a la esposa le era incómodo mantenerlo con vida. ¿Y qué pasó? Vincent murió llorando. Murió llorando porque sentía cómo se le secaban las tripas, porque sabía que la mujer que juró estar con él en la enfermedad, en las buenas y en las malas y todo lo que se jura en un matrimonio, fue la que dio la orden de matarlo. Y vio a sus padres desesperanzados y dolidos porque hicieron hasta lo imposible por salvar su vida y su madre sosteniéndole la mano, viendo cómo moría de sed y de hambre. Entonces, entender justamente que mientras se aprueban estas leyes, pasan este tipo de cosas y casos sobran. Hubo una chica en Bélgica, si no me equivoco, ella sobrevivió a un atentado terrorista y entonces sufría shock postraumático o trastorno postraumático y pidió eutanasia. Es decir, y ya en Holanda hubo un caso de depresión. O sea, en lugar de estar ahí, de apoyar, ya ni siquiera estamos hablando de enfermos incurables. Lo que usan son los enfermos incurables, pero con el tiempo se va a los traumados, luego a los deprimidos y como vemos en Canadá, a los pobres. ¿Qué pasa? Como bien nos dijo aquí nuestra invitada, Luli Maldonado, se termina volviendo en un ahorro para el Estado. Entonces, en lugar de invertir en la salud de sus ciudadanos, hace un recorte de gastos. Y Canadá explícitamente ha dicho cuánto se ahorra justamente con este tipo de políticas. Entonces, estamos hablando de una visión del Estado. Hablamos un poquito desde la compasión, un poquito desde lo jurídico. Ahora hablemos como política de Estado. ¿Qué implica como Estado reconocer que la vida ya no es un derecho y que matar es una opción para aquellos que se han convertido en una carga? Bueno, más o menos lo que te comentaba antes, ¿no? Es darle la vía fácil al Estado, quien tiene el deber de proteger y garantizar el derecho a la vida, optar por una herramienta para prescindir de todos aquellos que suponen una carga económica para el Estado. Como tú dices, hoy tenemos problemas, no hay camas en los hospitales, no hay medicinas, cientos de pacientes que en condiciones francamente inhumanas, que no pueden recibir el tratamiento que tenemos. ¿Tú crees que el Estado va a hacer un esfuerzo por acompañarles, por conseguir la medicina necesaria, por dotar sus hospitales de los insumos, de los instrumentos, de los médicos capacitados para darles una mejor atención médica? ¿O simplemente se cargará de inyecciones letales en sus archivos para prescindir de todas estas personas? O sea, es que es un tema incluso matemático, ¿no? O sea, es lo fácil, es lo rápido, es lo económico. Eh, yo creo que es sumamente grave. No podemos cerrar los ojos a lo que hemos visto, como tú dices, en todos los países en los que se ha despenalizado la eutanasia. Tú hablabas de enfermos mentales, de, de, de jóvenes, pero yo te puedo decir, ya en Colombia se está hablando de niños, ¿no? Estamos hablando de niños. O sea, es no solamente la protección del derecho a la vida como tal, es el desconocimiento, como te decía hace un minuto, de la dignidad humana, de la dignidad humana, del deber del Estado como institución a la que la persona le cede todas las facultades para que le proteja y le ampare. Es simplemente privarle de todas digamos, obligaciones. Pero además hay un tema que quizás no se habla mucho, pero fíjate que hay un caso en España, déjame ver si me acuerdo el nombre, bueno, le dicen Martín E.S. Él fue detenido luego de tirotear a sus compañeros de trabajo. Y cuando la policía digamos, le hiere, sufre un problema en la médula, se vuelve una persona discapacitada. Y en lugar de esta persona de sufrir la pena de sus delitos en la cárcel como cualquier criminal o como cualquier delincuente, pidió la eutanasia. Entonces también estamos abriendo una puerta para la impunidad, nuevamente, de los delitos, para que también
como decíamos antes, nuevamente se deje en indefensión a gente como los médicos. O sea, muchos médicos se van a oponer a esto porque va justamente contra la ética médica. ¿Y a quién le va a garantizar a un médico que el día de mañana no pueda ser juzgado por haber sido obligado a practicar una eutanasia o al contrario por haberse negado? Eso ya se está pasando, ya ha pasado en algunos países. Muchos médicos han sido juzgados o sancionados por cualquiera de estas dos alternativas, sea por haber practicado mal una eutanasia, sea por haberse negado a practicarla. O sea, el hablar y eso es un tema que también tenemos que entender como país. Y yo sí hago un llamado, más que a los legisladores, porque aún no estamos en la Asamblea, pero sí a la Corte Constitucional. No podemos generar derechos más allá de estar o no a favor del concepto, no podemos generar derechos pensando en un caso puntual, particular, que pueden afectar a la generalidad de las personas. Eso no funciona así. La norma o el derecho tiene que garantizar todos los casos, tiene que ser que permita que nadie quede en indefensión. Entonces, no puedes por un caso puntual abrir una puerta para que el día de mañana, como les mencionaba, se generen estos abusos tan graves que ya hemos visto en de los enfermos mentales es francamente alarmante. Tú sabes, Mamela, que una de las principales enfermedades que se está tratando de combatir, y eso lo dice incluso la OMS, aquí no soy fan, pero que en principio lo dice, es el suicidio. O sea, evidentemente es un mal gravísimo que está afectando especialmente a nuestros niños, a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes. Y aquí estamos abriendo una puerta para que estas personas puedan acceder al suicidio que estamos tratando de evitar. Es que es una contradicción por todo lado. Es una contradicción de derechos, de garantías, de obligaciones del Estado. O sea, fíjate, tenemos un caso de una chica de 29 años en Reino Unido que igual padecía depresión y solicitó la eutanasia a los 29 años. Y el Estado le concedió. O sea, es que realmente a mí me asombra el que no seamos conscientes del gran daño que podemos generar a nuestra sociedad abriendo la puerta a permitir, no la muerte, a permitir que se mate a un ser humano, que se acabe la vida con un ser humano. Si no hemos permitido, como tú decías, la pena de muerte, que entre otras cosas no somos los únicos, es un tema que se ha debatido mundialmente y se ha demostrado inclusive que no es conveniente aceptar la pena de muerte por muchísimas razones, incluso en aquellos casos que humanamente uno puede desear, como por ejemplo el caso de los violadores o los que sea. O sea, se ha visto que no corrige las conductas de una pena de muerte. Pero aún en esos casos, los tratados internacionales establecen condiciones mínimas para aplicar la pena de muerte, como son el que haya una sentencia ejecutoriada, es decir, que haya una sentencia condenatoria y que ya no quepan recursos, que está prohibida para menores de edad, está solamente permitida para ciertos delitos muy graves. Entonces, si en el Ecuador históricamente se han negado, aún en esos casos, aún abriendo la posibilidad de que exista una pena de muerte, a reconocerla en el Ecuador, porque se entiende que está en contra de los principios soberanos, por lo que de nuestra protección, de nuestro deseo de todos los ecuatorianos de que se garantice la vida. ¿Por qué le vamos a dar ahora abrir una puerta para que nuestros niños y niñas que están buscando el suicidio porque no encuentran herramientas médicas necesarias de acompañamientos médicos puedan ir a un médico y les facilite este deseo? Es que no es posible. ¿Por qué no estamos trabajando en otras cosas? O sea, yo te mencionaba hace un minuto, creo, el caso de Esteban Bullrich en Argentina, o hay una persona en España también que también padece en ELA. El uno está luchando por una ley para acompañar a los pacientes de ELA, el otro tiene una fundación justamente en investigación científica para mejorar tratamiento de esta enfermedad. ¿Por qué no nos mueven estos problemas para generar soluciones que realmente ayuden a las personas, en vez de buscar nuevamente la palabra esta que es necesaria hablar y decirla, descartar a las personas que sufren? ¿Por qué hacemos eso? Realmente a mí yo no logro entender, no logro entender desde ninguna vía qué es lo que se busca, qué es lo que existe atrás de todos estos intereses. Bueno, antes de profundizar en estos casos, porque así como presentamos una posición en contra de la eutanasia, es importante conocer los testimonios de pacientes de enfermedades incurables como es ELA, que nos dan luces de esperanza, que nos dicen que quieren vivir
y que dan el ejemplo a otros pacientes que vale la pena vivir, ser amado, ser cuidado y luchar por un sistema médico que ayude a los pacientes a hacer su condición vivible y no simplemente eliminarlos. Y antes de volver al corte comercial, vamos a hablar de cómo nos dio ya un pantallazo nuestra invitada Luli Maldonado. Ya se está aplicando a menores de edad. Hace apenas semanas en el Reino Unido hubo una niña que le desconectaron las máquinas a pesar que el gobierno italiano le declaró ciudadana y que el Vaticano iba a proveer el hospital infantil para que ella pueda ser tratada. En lugar de salvar su vida, le negaron a los padres el derecho de salvar su vida. Entonces, como padres de familia que nos escuchan, tíos, padrinos, quienes quieren ser padres algún día, ¿quieren vivir en una sociedad donde ustedes no pueden salvar la vida de sus hijos? Sabemos las puertas que abren la eutanasia y para eso tenemos en pantalla y en micrófono a Luli Maldonado de Dignidad y Derecho. Así que vuelvan después de un corte y podemos continuar conversando. ¿Qué tal, amigos de En Guardia? Recién volvemos de nuestro corte comercial para quienes recién se suman o para quienes están desde el inicio o nos siguen por YouTube o en la radio. Estamos hablando sobre la eutanasia, si en verdad se trata de compasión. Para eso tenemos como invitada a Luli Maldonado. Ella es abogada y está a cargo de Dignidad y Derecho, que se dedica a problemas de derechos humanos, cómo abordarlo a nivel legislativo. Y sobre todo queremos llegar a una reflexión sobre qué tipo de sociedad es la que queremos, qué tipo de sistema de salud es el que queremos y qué justicia queremos. En un país como el Ecuador, donde no existe pena de muerte ni para el delincuente, ¿queremos realmente resolver problemas de salud matando a pacientes? ¿O queremos un sistema de salud donde se luche por buscar soluciones, donde se dé un tratamiento que alivie el dolor y no donde se agoniza? Porque contrario a lo que se cree comúnmente, nos dijo en el primer bloque nuestra invitada Luli Maldonado, que muchas veces son días, que hay dolor, que hay angustia, que hay sufrimiento. Entonces, para retomar un poquito, para quienes recién se suman y para repaso, para quienes están desde el principio, había un par de términos técnicos que nos contaba Luli que se confunden muchas veces con eutanasia y que en verdad puede ser muchas veces contra la voluntad del paciente. Era un término que empezaba con D. Sí, por favor, nos puede explicar un poquito más. Sí, a ver, la eutanasia significa, les digo, hacer un acto o una omisión que busca o que tiene por objetivo acabar con la vida de una persona con el objeto de supuestamente aliviar el sufrimiento. La distanasia o el encarnecimiento terapéutico es una conducta que también está éticamente, digamos, y jurídicamente sancionada. Significa darle al paciente tratamientos que ya no le van a curar y que lo único que hacen es prolongar su agonía o su sufrimiento. Entonces, estas dos conductas están sancionadas. Y por otro lado está la sedación paliativa, que eso sí está permitido y que a diferencia de los anteriores no busca la muerte del paciente, sino que simplemente le van reduciendo por medicación su estado de conciencia para aliviar su sufrimiento y permiten que la muerte llegue naturalmente con el avance de la enfermedad. Entonces, eso es muy importante distinguir para saber eh, qué es lo que realmente la persona busca. Yo creo que también es importante mencionar que no todas las personas que solicitan eutanasia quieren realmente morir. Lo que ellos, no lo ellos quieren en realidad es no vivir así. Entonces, ¿qué es lo que el Estado debería buscar o garantizar? Es ayudarles a vivir en la condición en la que están llamados a vivir hasta que la muerte llegue naturalmente. Como yo les decía, esto puede ser a través de cuidados paliativos y evidentemente garantizando los 4 cuidados mínimos necesarios, que son alimentación, hidratación, limpieza y vía aérea permeable. Y yo sí quiero enfatizar en esto porque yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es como cuando nos vamos de viaje y tenemos un perrito, ¿qué garantizamos que tenga el perrito? Por lo menos agua, comida, ¿no es cierto? Que esté en una zona limpia. O sea, es cualquier ser humano, igual la plantita, le ponemos agua. Es lo mínimo que se le necesita a una persona para que pueda
vivir dignamente e incluso morir dignamente, que significa que reciba estos cuidados mínimos necesarios hasta el último día de su vida. Pero no estamos matando a un ser humano. Entonces, esa es la distinción. No podemos confundir eutanasia con sedación paliativa, que es lo que la gente, yo creo que confunde muchísimo. Y cuando nosotros le dejamos a la persona que muera naturalmente por su, digamos, por su condición médica y simplemente reducimos su conciencia, no le estamos matando y eso no significa eutanasia. Y si es que eso es lo que buscaba la persona que solicitó la eutanasia en el Ecuador, lo podía hacer sin necesidad de iniciar ningún tipo de acción jurídica ni ningún otro tipo de procedimiento médico. Incluso los pacientes en el Ecuador tienen el derecho, está reconocido en la ley que defiende los derechos de los pacientes, su derecho a oponerse a tratamientos médicos que en su criterio ya sean innecesarios o no le vayan a ayudar a sanarse. Entonces, existe ese derecho, ya podría o cualquier enfermo puede oponerse a que se le den tratamientos médicos que lo único que van a hacer es prolongar su agonía y evidentemente prolongar su muerte innecesariamente. Ahora hay una palabra que se está escuchando mucho en el programa de hoy, que es dignidad y dignamente. Una forma en la que se ha vendido la idea de la eutanasia es morir dignamente. No, si aún recuerdan a Freddy Ehlers que nos daba lecciones de vivir bien del sumac causae, de ahí se fue normalizando justamente este concepto: si había el buen vivir, habrá el buen morir. En la antigua Esparta, como sabemos, este programa se llama En Guardia y tiene un espíritu combativo. En la antigua Esparta solo había dos formas de morir dignamente: para el hombre en el campo de batalla y para la mujer en el parto, precisamente porque nacía de una vocación de dar la vida por el otro. Es decir, lo que daba dignidad a la muerte era sacrificar la vida propia. La eutanasia es literalmente lo opuesto. Es pedir que te maten, no luchando, no dando la vida por el otro como lo hace una madre o como le hace un soldado, sino justamente de forma cobarde, que un médico que juró salvar vidas sea quien ponga fin a la tuya. Y es muy importante saber, si bien esto es algo mundial, en el Ecuador es muy específico en el juramento hipocrático, que es el juramento que hacen los médicos cuando se gradúan de las universidades, es que juran no darle al paciente nada que pueda poner fin a su vida. Es decir, la eutanasia implica ir contra la profesión médica. Entonces, por favor, Luli, nuevamente quien recién se conecta, Luli Maldonado es nuestra invitada, ella es abogada y está a cargo de Dignidad y Derecho, que quiere abordar esta problemática de una forma más humana. Entonces, en ese sentido, ¿qué implica la dignidad y cuál es una muerte digna? Sí, la dignidad es algo que tenemos solamente los seres humanos, eso es importante, ¿no? Es algo que tenemos solo los seres humanos y que nos hace, digamos, justamente acreedores de derechos. De ahí nacen los derechos humanos que, aunque es un concepto que se entiende que es jurídico, digamos que es algo que está en la esencia de las personas, de la ley natural, o sea, todos nacemos, digamos, entendiendo lo que es bueno y lo que es malo, y además sabiendo que tenemos que respetar al otro, ¿no? Entonces, la dignidad es, ¿y por qué le respetamos al otro? Pues porque es persona, al igual que yo. Entonces, a mí me respetan por ser persona y yo respeto al otro porque es persona, sin más explicaciones que eso. Cuando nosotros desconocemos la dignidad, es que estamos cosificando a una persona, le estamos utilizando, le estamos tratando como que fuera un objeto. Ya deja de ser una persona y se convierte en un objeto. Esa es más o menos la idea que se quiere transmitir. Entonces yo me pregunto, y por eso iba, a una persona que sufre, ¿no tiene dignidad? Falso. Tiene la misma dignidad que una persona que está sana, ¿no? Entonces cuando nosotros hablamos de eutanasia, lo que hacemos es crear dos categorías de dignidades. Una absoluta, o sea, que le deben reconocer todos sus derechos, el derecho a la vida y todos los siguientes derechos que tenemos, porque está perfecta y no tiene ningún problema, y una relativa para los que tienen discapacidad, para los que están enfermos, a los quienes no les tengo que garantizar el derecho a la vida. ¿Sí me entienden? O sea, más o menos ese es el análisis, ¿no? O sea, estamos dividiendo la dignidad y eso es absolutamente contrario, no solamente contra, como les digo, esta ley natural que es básica, que es anterior inclusive al reconocimiento de los derechos humanos y evidentemente a los derechos humanos. Entonces, con esa distinción, una persona, para nosotros, para quienes defendemos realmente los derechos humanos, toda persona
es digna independientemente de la situación en la que se encuentre, aun si es pobre, aun si es discapacitada, aun si sufre alguna enfermedad terminal, aun si es anciano, aun si es niño, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos merecen protección y además, por esas condiciones necesitan una protección especial. O sea, si tú y yo que estamos sanas necesitamos protección, estas personas necesitan una protección reforzada, porque por su condición y por su dignidad necesitan una ayuda extra por parte del Estado que implica mejor atención médica, ¿no es cierto? Mayor inversión en recursos, no solamente en salud, sino inclusive a veces económicos, ayudas económicas para que puedan afrontar la situación su familia, sus seres queridos, en fin, ahí es donde tenemos que trabajar. Entonces, ¿qué significa morir dignamente? No como lo quieren solicitar para pedir la eutanasia, sino que una persona que está en fase terminal, o sea, que va a llegar en un tiempo corto a la muerte, durante todo ese proceso esté debidamente acompañado por el Estado, por la familia, por todas las personas que están a su alrededor. ¿Y cómo le acompaño? Si es que es médicamente, pues hay cuidados paliativos que alivian el dolor, casi hasta un 95% del dolor se puede aliviar sin problema, con sus familiares, con la cercanía de sus familiares, también con el acompañamiento espiritual, si es que es una persona que cree en estas cosas, en fin, eso es lo que estamos obligados como sociedad a darle a una persona que sufre para que pueda morir dignamente. Y aquí hay algo importante, ¿no? Hay ciertos enfermos, como yo te decía al comienzo, hace unos minutos, que no es que buscan morir, sino que lo que quieren es, no pueden vivir así. Entonces, por ejemplo, tenemos el caso ecuatoriano de Silvio, que él lo que quería es justamente no morir en un hospital. Él lo que quiere, más bien dicho, porque está vivo, es no morir en un hospital. Él quiere morir en su casa, él quiere morir con sus seres queridos, acompañado por su esposa. Entonces, una gran doctora mexicana que se llama Pilar Calva, ella nos explicaba y nos dice, ¿qué hay que hacer en estos casos? Hay que hablar con el paciente. El médico tiene que hablar con el paciente, un psicólogo tiene que hablar con el paciente y entender qué es lo que necesita. Ella me decía, en muchos casos lo que necesitan es una mantita, se sienten fríos, entonces lo que quieren es una mantita que les caliente. O sea, escuchar qué es lo que necesitan estas personas, qué es lo que les está privando. En la mayoría de los casos, como les digo, será simplemente estar en su casa con sus seres queridos, no morir en un hospital. Entonces, una vez que comprendemos lo que necesitan estas personas y caso por caso, porque cada situación es diferente y por eso yo les mencionaba, no podemos generar derechos o reglas para todos en base a un caso particular, hay que analizar caso por caso, ver qué necesita esa persona en concreta y garantizarle que esos pedidos, esos últimos pedidos de su vida sean atendidos. Eso es lo que estamos llamados a hacer como sociedad, como familias, como Estado, para realmente hacer que la persona muera dignamente y, más bien dicho, viva dignamente hasta el final de sus días. Muchas gracias por eso. Ahora hay una palabra recurrente que escucho que es justamente exclusión. Hoy en día se habla mucho de la inclusión, pero estamos pidiendo una política que excluye al enfermo. Es decir, se está diciendo que las personas que sufren no tienen un lugar en la sociedad. Entonces, realmente es una política inclusiva decidir que hay pacientes que no merecen vivir. Desde ese mismo discurso, muchas veces denominado progresista, ¿qué responderías frente a la contradicción de la inclusión? Yo creo que estamos ante un caso evidente de discriminación social, de injusticia social. Esto es realmente claro. Le estamos diciendo que a quien no le podemos acompañar, sea económicamente o porque simplemente familiarmente ya no podemos hacerlo, o no queremos hacerlo, no le vamos a ayudar. Y el que sí pueda por sus propios medios acceder a los tratamientos, a los cuidados necesarios, lo puede hacer. Entonces estamos discriminando entre los que tienen la oportunidad y los que no tienen oportunidad. ¿Estamos siendo inclusivos? Al contrario, estamos rechazando como sociedad nuevamente a los que sufren, a los que no tienen recursos, a los ancianos, a los niños, a los discapacitados, a los enfermos mentales, a todo este grupo de gente. Les estamos diciendo que no les vamos a ayudar, que recibirán ayuda si ellos por sí mismos están en la capacidad y quieren hacerlo, ¿no es verdad? Pero inclusive les estamos cerrando las puertas para, como te digo, el Estado, las empresas, las familias sean responsables de estas personas hasta el último día de sus vidas. Ahora, hubo una serie en Netflix, ya que hablamos de futuro distópico, donde si una persona se moría, el alma estaba en un chip, la conciencia estaba en un chip.
Y lo que hacían era, la gente con dinero tenía varios cuerpos inertes en un closet y reinstalaban el chip para reactivar a la persona. Y los católicos podían voluntariamente aceptar vivir solo una vez. Y es muy interesante porque cuando uno defiende la vida desde la concepción hasta la muerte natural, como pasó con los papás de Vincent, este caso francés, les tratan de fanáticos religiosos. Ahora, en los últimos dos programas hablamos un poquito del darwinismo social, como de esta idea de la supervivencia del más fuerte, del más apto, se termina en una sociedad donde solo el más fuerte tiene lugar, donde el débil es eliminado. ¿Cómo abordarías discursivamente y lógicamente este antagonismo entre la sociedad cristiana que aboga por el indefenso, que recién terminamos Navidad y que el propio Jesús decidió venir al mundo como un niño indefenso para que como sociedad sepamos que hasta él fue vulnerable, que hasta él vino de una mujer, que hasta él nació en esas condiciones y cambia este paradigma, esta idea de pertenecer a una tribu, por ejemplo, y que posteriormente con el darwinismo vamos a ver que hay esta idea que hay personas que sobran, que el débil no tiene lugar. ¿Cómo abordarías esto justamente para que se entienda que defender la dignidad del ser humano no es retrógrado, muy por el contrario, rechaza esas nociones bárbaras que solo el más fuerte tiene lugar en la sociedad? A ver, quiero decirlo de la forma más jurídica. A ver, primero, aunque todos podemos tener una motivación religiosa atrás, eh, sí quiero hacer más bien un llamado a quienes no creen, o sea, quienes no tienen esa concepción religiosa. Eh, Porque yo creo que nosotros tenemos que ser conscientes de que nuestros actos nos afectan a nosotros y a quienes nos rodean. Eh, Podemos contar cientos de historias de gente que ha visto sufrir, y seguramente tú, yo, todos hemos tenido casos muy cercanos que nos ha tocado acompañarles hasta el último día de sus vidas, sufriendo enfermedades muy graves, ¿no? Hasta los últimos momentos. Pero cuando estas personas se van más allá de extrañarles o de ese vacío que siempre queda, queda en nuestro corazón y en nuestra vida la satisfacción o la sensación de que hicimos lo que más pudimos para que terminen sus días bien. Como tú dices, el caso de Indy Gregory y muchos otros, creo que en la conciencia de esos padres o en el corazón de esos padres, más allá del sufrimiento que todo este viacrucis les causó, en su corazón va a haber paz de haber luchado hasta el último día. Entonces, mm, yo creo que hay una diferencia abismal entre esa sensación y la sensación del no haber logrado hacer más. Yo creo que cuando alguien opta por la eutanasia, sobre todo, no podemos hablar de conciencias y corazones de todas las personas, pero yo creo que siempre va a haber alguien que se vaya a quedar con un mal feeling, como quien dice en su vida, de que pudo haber hecho algo más, o de si es que lo hice bien o no lo hice bien. Eh, Esa sensación es muy difícil de borrar. Entonces, como les digo, más allá de un sentido religioso, espiritual, cristiano, es un entender que existen otras alternativas y que nuestro deber como personas es buscar esas mejores alternativas para hacer que la persona en vida no sufra, en vida y en las circunstancias que le está tocado vivir e insistir nuevamente, la enfermedad, la muerte son parte de la naturaleza humana. A todos nos va a llegar, todos lo hemos vivido, todos hemos estado o sea, no creo que nadie no haya estado cerca, no tenga un caso muy cercano, como te digo, de esas condiciones. ¿Y qué les dejamos a nuestros hijos? Yo tengo cuatro hijos y realmente algo que marca mi vida es el mensaje que yo quiero transmitirles a ellos. O sea, ¿qué va a pensar el hijo de esta madre pocos años después, cuando ya no lo tenga? Pude haber hecho algo más. ¿Qué faltó? ¿Qué no le dije? No sé, o sea, ese negarte el último abrazo, la última caricia, o sea, hay muchas cosas que van más allá, van hacia lo humano, que hay que rescatar, ¿no?
se puede hacer, hay alternativas. Nuestro deber como personas es darles a quienes sufren todas las alternativas para menguar su dolor de la mejor manera y acompañarlos hasta el último momento de sus vidas. Todo lo demás es, yo no quisiera hablar de fácil, yo quisiera hablar de que te puede rebotar, que te puede rebotar, algún día te va a rebotar. Gracias por mencionar el nombre de Indy Gregory. Precisamente es esta chica, esta niña que contamos, era una bebé de apenas meses que tenía una enfermedad incurable. Sin embargo, existía la posibilidad de al menos hacer su vida más llevadera mientras dure. Y lo que hicieron fue desconectarla. Es decir, ya ni siquiera es en caso de ancianos, de personas adultas, ya están desconectando niños. Y sus padres, que no eran personas de fe, decidieron bautizarla y las últimas palabras del papá en ese sentido fueron: vi al mal tan de frente que como no pude salvar su vida, sentí alivio al menos salvando su alma. Entonces, entender que existe, así como se habla de la batalla cultural, una guerra espiritual entre el bien y el mal. Y agradezco la generosidad de Luli, que justamente habla a las personas que viven fuera de una esfera de fe, para entender que eso es algo que les puede pasar y qué lección quieren dar a sus hijos. Yo que he tenido la bendición de ver a mis seres queridos ancianos, ellos nos cuidaron cuando no podíamos hablar, cuando no podíamos caminar. ¿Por qué no volver la vida a un ciclo donde nosotros somos ahora quienes acudimos a ellos y que pueden acudir a nosotros y somos ahora quienes los van a alimentar? ¿Por qué no ser sus pies? ¿Por qué no hacer que la vida sea un ciclo donde el que te enseñó a caminar hoy ande a tu lado? Realmente llevémonos la mano al corazón de cuál es la sociedad en la que queremos vivir, donde el paciente que sufre es aliviado o donde el paciente que sufre es eliminado. Conozcan el testimonio de Silvio, que vive en el Ecuador con ELA y que quiso vivir hasta el fin de sus días, sigue vivo con su familia, tranquilo, y no ser eliminado. Así que para ya ir cerrando el programa de hoy, si Luli nos quiere dejar una palabra final y dónde podemos encontrar su trabajo. Gracias, Mamela. Sí, yo solamente quiero dejarles con el pensamiento de que si nosotros abrimos la puerta de la eutanasia, tenemos que pensar que cualquiera de nosotros puede ser candidato a eutanasia el día de mañana. Nuestros padres, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros seres queridos. Hoy se reclama como un acto voluntario cuando en realidad no lo es. Incluso en los casos en los que las personas solicitan la eutanasia, siempre hay un médico atrás proponiéndolo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando como sociedad? Yo creo que es un llamado más bien en este caso que nos sirva para movernos de estos lugares que a veces nos quedamos quietos y no nos damos cuenta de tantas realidades, tantas enfermedades que sufren, ¿no? Gente que necesita acompañamiento, que estos casos nos muevan a ser creadores de soluciones, de invertir recursos, de apoyar iniciativas que busquen la mejor investigación para curas de estas enfermedades, para exigir del Estado mejor acompañamiento para medicinas, centros hospitalarios, en fin, para que estos casos no nos muevan para solicitar vías de acceso que descarten o eliminen al ser humano, sino al contrario, para buscar y exigir del Estado mayor acompañamiento a quienes más sufren. Muchísimas gracias, Mamela. Para mí siempre es un gusto estar contigo y bueno, nosotros nos pueden encontrar en la página web dignidadderecho.org. También estamos en todas las redes sociales, Instagram, Twitter, LinkedIn y cualquier cosa estamos a las órdenes para ayudarles. También anticiparte que estamos por sacar justamente una página web, justamente en contenido científico de todo tipo de médicos, incluso psicólogos, en fin, de todo el mundo, donde las personas puedan acceder para tener más información sobre este tema. Es absolutamente técnico, el trabajo que nosotros hacemos es absolutamente técnico y bueno, va a estar al alcance de todos en pocos días, así que deseando suerte que ya está por salir, está en el horno, digamos. Éxitos, muchas gracias.